seguimos con más Restos Diurnos y en esta oportunidad tenemos el placer de conversar con alguien que, aparte de ser un gran intérprete, gestor y entre otras cosas más vinculadas a la cultura, es como un cuidador de toda la historia de Don Atahualpa Yupanqui. Estamos hablando de José Seña y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan Manuel? Bueno, un gusto. Quería ir a la primera inquietud que tengo, la curiosidad. Estuve ahí leyendo que vos te interesaste por él, o sea, que te abrió como el panorama así más musical de lo que vos querías hacer, que estabas aprendiendo guitarra cuando eras bastante chico y que lo viste en televisión a Donata. Y me gustaría saber cuál fue la primera canción que escuchaste. ¿Qué es lo que hizo que captara tu atención? Si te acordás acaso de ese momento preciso. Bueno, la verdad que no recuerdo cuál fue la primera canción. Sí, recuerdo que ese día mi mamá era santiagueña, nacida en la banda. Ella me dice, hoy va a estar en televisión un hombre que yo sé que a vos te va a gustar mucho, a vos que te gusta tanto la guitarra, y estaría bueno que lo escuches. Y bueno, yo lo escuché, vi el programa, lo vi con ella. Y me acuerdo que sí, fue un impacto muy fuerte, porque yo era pibe, yo era muy pibe, pero sin comprender en profundidad lo que él relataba, me daba cuenta que estaba frente a una persona, a un sabio, a un sabio. Este imaginario con el que nos hemos construido gran parte de mi generación y generaciones anteriores, de asociar este, este arquetipo del gaucho, ¿no?, con la sabiduría, ¿sí? Con esa sabiduría paisana, esos silencios, esa capacidad reflexiva de introspección. Bueno, todo eso que de alguna u otra forma uno venía escuchando a través del relato de mis padres, a través de cuestiones que tuvieran que ver con lo social, con discos, con esto, sentí que en Donata se resumía y se expresaba de una manera, digamos, con mucha potencia. Ese fue el primer contacto que tuve con él, digamos, esta capacidad de capturar una atención sin tocar una sola cuerda de su guitarra, simplemente con su decir, sus pensamientos, su sabiduría. Y después, claro, cuando lo escuché tocar la guitarra me enamoró ese sonido, y por qué no también esa sabiduría sobre el instrumento, ¿no? Donde no me interesó nunca evaluar la técnica, si el dedo 4 iba en el traste 4, sino el resultado. Si la mano estaba bien colocada, el resultado, ese universo sonoro cargado de tanta sabiduría, de tanta tierra andada, y eso me ha quedado hasta el día de hoy. Bueno, qué hermoso eso de fijarte, de abrir todos tus sentidos, no verlo como técnicamente, sino de ver qué se estaba manifestando en vos para que también encararas el camino. Aparte de Donata, como venías ahí con la guitarra, ¿qué escuchabas en tu casa? ¿Qué había ahí dando vueltas? ¿Había algo parecido o esto fue como otra cosa irrumpió de golpe? No, en casa se escuchaba folclore, se escuchaba tango. Mi viejo tenía colecciones de discos de tangos de Alfredo De Angeli, Carlos Di Sarli, Aníbal Troilo, cantores como Rodolfo Lezica, Ángel Cárdenas, Floreal Ruiz. También se escuchaba, a mi papá le gustaba la música clásica, y por supuesto que mi infancia, como esa parte introductoria antes de llegar a la adolescencia, bueno, estuvo impactada también por otros movimientos musicales que no tenían nada que ver con el folclore, el rock. El primer disco que me regalan a mí a los 6 años es un simple de los Beatles, donde tenía un tema que era el caballito en ese momento de ese lanzamiento, y llamaba
8 días a la semana. No me pidas que te lo diga en inglés porque voy a empezar a hacer papelones. Pero me acuerdo perfectamente. Entonces también estuve atravesado por otro género, fundamentalmente por el tango, por la música clásica y por supuesto por el rock. Tanto por el rock internacional como por el rock que se hace acá y se hace en la Argentina, ¿no? Todo eso, digamos, fue moldeando después a un músico que decidió hacer música folclórica. Interesantísimo esto que me vas contando, porque a mí, ¿sabes lo que me gusta de estas preguntas así más sencillas? Que me gusta imaginarme las personas, en este caso, a ver qué es esto, el que te dan el simple de los Beatles y que te pongan, bueno, a ver quiénes son estos cuatro, qué hacen, y después, bueno, me imagino ver las colecciones de tango y que estés ahí de curioso nomás, escuchando, viendo y obviamente después, a medida que vas creciendo y que vas reescuchando todo eso que ya voy en el sentir, después, bueno, vas viendo, me imagino cuando te vas formando, obviamente vas escuchando otras cosas, que la tónica, que la pentatónica, bueno, todo algo más que te pueda servir para vos, para trabajarlo, Sí, etcétera. totalmente. Qué lindo todo eso, ese camino ahí melodioso que se fue haciendo. Sí, porque además, de hecho, mirá, yo siempre pensaba, las melodías de las canciones de los Beatles son realmente maravillosas. Hay melodías que son realmente maravillosas. No se puede negar que ha sido un fenómeno que irrumpió, digamos, allá en los 60 y hasta el día de hoy sigue, digamos, generando en algún lugar, se sigue reversionando su música, ha generado nuevas corrientes a partir de lo que ellos han traído. Y la verdad que una vez escuché que, creo que lo contaba Fabián Matus, que la negra en una época, la negra Sosa se resistía, ¿no? También un poco por qué sé yo, y es respetable, por convicciones ideológicas, por la lucha que significaba defender nuestros patrimonios culturales, y puede ser leído y entendido de esa parte. Pero cuando ella se abrió y los escuchó, dice que se emocionó. Y bueno, dijo, pero ¿por qué me negué a escuchar tanta música hermosa si eso no me iba a mí a transformar en otra cosa, si soy esto que soy? Contame cómo llegaste a Córdoba. Mis abuelos, por vía materna, también eran santiagueños. Mi abuela de la ciudad de Santiago, mi abuelo de un pueblo llamado Lugones, mi mamá había nacido en La Banda. Después se trasladaron a Sumampa y nació uno de los tíos, de mis tíos, que fue como un padre para mí, Ramón Américo Díaz, y buscando mejores condiciones de trabajo llegaron a Gutenberg. Gutenberg, que es un pueblo muy chiquito, muy lindo, que queda en el norte de Córdoba, bien en el norte, ¿no?, de la provincia. Entonces llegaron ahí, y estuvieron ahí algunos años, y no te sabría precisar en qué época, pero uno de los hermanos de mi abuelo estaba trabajando muy bien en un pueblo ya al sudeste de la provincia, departamento de Marcos Juárez, que se llama Zaira. Pueblo que queda a unos 30 kilómetros de Marcos Juárez, a 30 kilómetros de la Ruta 9. Entonces, claro, mi abuelo era hachero ahí en Gutenberg y trabajaba en el carbón también, ¿viste? Y mi abuela iba a planchar a las casas de otra familia, a lavar la ropa, hacían ese tipo de tareas. Entonces este familiar los llama para decirles que fueran que había muchísimo trabajo. Claro, era una época donde había muchos colonos, mucha producción, se trabajaba en condiciones también, malas condiciones, pero había mucho trabajo. Y se instalaron definitivamente en ese pueblo. Y yo llego, hago 2 abordajes en Córdoba. Uno allá por el año 70, que vamos en tren, con mi mamá y mis hermanas, tomamos el tren en Retiro, bajamos en Rosario Norte, y ahí hicimos una combinación con un tren, un servicio que iba de Rosario Norte a Villa María, ¿no? Entonces pasábamos por varios pueblos, Las Parejas, Las Rosas, Armstrong, bueno, qué sé yo, son los que me Funes. Después venía Iturraspe, Bouquet,
que era el último pueblo de Santa Fe, en ese ramal, y ahí ya entrábamos ahí. Yo cuando llegué al pueblo no lo podía creer, porque vos calculás que mis abuelos vivían en una casa muy humilde, no había luz eléctrica, no había gas natural, no había agua corriente, había una canilla en el patio y otra en la cuadra, ¿no? Y mi abuela tenía en el fondo un gallinero, y la letrina también quedaba en el fondo. Entonces, para mí, eso me marcó muchísimo, en todo sentido, porque yo recuerdo las sobremesas a la noche. Claro, al no haber luz, eran las velas o el sol de noche. El sonido del sol de noche es un sonido único, inigualable. Ese sonido no me lo olvido más. Y las sobremesas, ¿cómo eran las sobremesas? Claro, no había televisor, no había computadora, eran charlas. Y la abuela contaba muchas cosas, el abuelo era muchísimo más callado, mis tíos eran tremendamente chistosos y graciosos, pero había un momento de la sobremesa donde a la abuela se le daba por contar cosas inexplicables, sucesos que no se entendían cómo había ocurrido eso. Imagínate, para la cabeza de un pibe de 10 años, 12, que venía de Buenos Aires y encontrarse con todo ese universo, era fantástico. Yo no necesitaba de ninguna ficción hollywoodense para entrar en el terreno del asombro. Entonces, por eso digo, mi familia en ese sentido, la familia por parte de mi madre, ha sido de una gran influencia para lo que yo elegí después como camino en el arte popular. Ese fue el primer desembarco en Córdoba. El segundo lo hice ya después en Córdoba capital, ya en el año 95. Qué lindo eso, esas historias, insisto en lo mismo del principio. Yo ahí me senté imaginariamente en la mesa, callado sin molestar, escuchando alguna de las historias de los tíos, de la abuela, ¿no? Que seguramente alguna guitarra no faltaría, alguna cuestión de esa. Estoy iba pensando en los discos estos que fuiste armando, porque claro, ¿cómo no te va a marcar eso si después me imagino que para la elección, porque ahí pasó un tramo, ¿no? Pasaron varios años, vivencias, absorber un montón de cultura también, y que todo eso esté volcado, esos sonidos, esas cosas que escucho en la producción de las canciones, están tus vivencias volcadas en esos discos, ¿no? En los discos que están ahí que podemos escuchar. Sí, absolutamente. Vos sabés que, y esto en algún punto me invita a regresar a Yupanqui, porque cuando yo leo la obra de él, a través de sus libros, El canto del viento, Aires indios, Cerro Bayo, que para mí son como joyitas así, ¿no? Y escucho toda su obra, claro, está construida a partir de la observación. No, os quiero decir esto. A ver, el protagonista fundamental en la obra de Yupanqui es el ser humano y sus circunstancias, ¿sí? Y el entorno no es que es un elenco secundario, el árbol, el camino, el río, el monte. No. Acompaña de una manera, digamos, sobresaliente, pero el realismo social es lo que trasciende en la obra de Donata. Entonces, yo decía, mis abuelos, mis tíos, mi mamá, forman parte de ese elenco de hombres anónimos. Son un poco eso, ese elenco, ellos están en ese elenco. Entonces yo sentía que Donata construye su obra no solamente observando, también él formando parte de ese elenco en diferentes momentos de su vida, de ahí la legitimidad de su obra. Y eso fue lo que a mí me motivó, una de las cosas que me motivó también de todas sus canciones, ¿no? Sentir eso, ¿no? La legitimidad, el grado de sinceridad de su obra, además de la belleza, y permitirme esta idea de sentir que desde algún lugar también ellos, mi familia, mis abuelos, eran parte de ese elenco. Yo recuerdo al lado de la casa de mis abuelos había una casa con un palenque. Se conservaba ese palenque, ¿viste?
Y los amigos de mi abuelo eran paisanos, había uno de ellos especialmente que era domador, y llegaba a caballo a visitar a mi abuelo. Imagínate, yo veía eso, y después leía la obra de Donata, y yo decía, es un poco lo que él describe. Entonces, ¿cómo no iba a digamos, a transitar este camino que abracé de hace tantos años y con tanto amor? ¿Cómo no iba a transitar por esos contenidos, por esas historias? Qué bárbaro, claro, era como la película en vivo, todo lo que iba, todo lo que pasaste, vuelvo a esto de la imaginación. Claro, vos 10 12 sí, 10 12 años y estás como en el medio de la nada y de golpe viene alguien a caballo y lo saluda ahí a tu abuelo y vos te quedás como, ¿qué Totalmente. pasó? ¿Qué pasó acá? Claro que, y también que tengas eso, la sensibilidad de tomarlo así, podría haberte tomado otra postura, pero estuviste ahí como Mercedes con la música después, estuviste abierto a lo que pase Sí, y eso totalmente. es genial, abrir todos los sentidos es genial. Mirá vos que de alguna manera más allá, porque esto, o sea, hablamos como de forma temporal o cronológica. Primero estuvo lo de ir a visitar a tus abuelos y demás, y después viene lo de ver a Atahualpa Sí. en la televisión, ¿no? Entonces, digo, qué bárbaro que en esa parte, en ese primer arco de tu vida, si lo ponemos tipo serie, viste que hay tantas ahora, la primera parte cierra con esto, que viene tu mamá y te dice, che, vos tenés que escuchar a este señor que va a estar hoy, escuchalo y después fíjate, como que te hizo ahí la sugerencia, como diciendo, presta la atención. Y ahí, claro, enlazaste todo como el señor que estaba domando, ¿no? Ahí el de los Más o palenques, menos. enlazaste todo para atrás, así, increíble, qué lindo eso cuando se va dando. ¿Y qué tal ese homenaje que lograste hacer, que estuvo Ariel Ramírez, que estuvo Mercedes, que ya fue hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo fue mover eso? Si vos ya para ese tiempo ya los tenías como conocidos, ya ellos te conocían a vos, o vos y pusiste la cara y le dijiste, vea, Don Ramírez, quiero hacer esto y esto y esto. ¿Usted le parece? ¿Se prende o no se prende? Claro, el tema fue así, mira, yo el 11 de septiembre del 2001, una fecha bastante ruidosa, podremos decir. Bueno, entro a trabajar a la Dirección de Música de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, entro a trabajar, qué sé yo, convocado en aquel momento el director era Gabriel Senal. Y la que trabajaba en el área de folclore era mi querida amiga la Chiqui Ledesma. Y ella le dice a Gabriel, son muchas cosas que estamos haciendo de folclore, necesito a alguien que me ayude, te sugiero a tal persona. Bueno, entonces ahí fue que yo entré a trabajar. Ahora, cuando yo veo la programación de la dirección de música y la disponibilidad que tenía de teatro, porque se hacían actividades en el Presidente Alvear, en la sala B del Centro Cultural San Martín, en el Teatro Quinquela Martín en La Boca, en el Regio, allá por Avenida Córdoba. Veo que los días martes está disponible para la dirección de música el Teatro Colón. Oh, Teatro Colón, mirá, qué bárbaro. Y la idea era llevar música popular, se hizo un homenaje a Spinetta, bueno, hubo grandes ahí en el Teatro Colón. Bueno, perfecto. Entonces yo digo, uy, qué coincidencia. El 23 de mayo del año que viene, pensaba yo en el 2001, el 23 de mayo del 2002, se cumplen 10 años de la muerte de Donata y justo cae martes. Cae martes. Entonces le propongo al director armar el año yupanquiano. En un año yupanquiano, digo, mira, pasa esto. Digo, yo estuve viviendo en Córdoba unos años, estuve colaborando con la Fundación Atahualpa Yupanqui. Digo, la verdad que la cantidad de fotos que hay sobre Yupanqui, la cantidad de libros que se han escrito sobre Yupanqui, malos que él tiene, la cantidad de documentales que hay sobre Donata, porque en aquel momento ya estaba El río que no cesa de cantar,
estaba El legado, estaba La querencia, producido por la misma fundación. Y además les digo, hay dos películas muy interesantes. Zafra, dirigida por Lucas de Mare, donde trabaja Graciela Borges, Alfredo Alcoque. Yo le propuse una muestra fotográfica, un ciclo de cine yupanquiano, conciertos y recitales didácticos, la presentación del disco Los Hermanos, que fue una producción de Víctor Heredia, donde varios artistas musicalizaron poemas inéditos de Donata, donde ahí entra Moyo de Divididos, Víctor Heredia, Piero, Pedro Aznar, ¿quién más estuvo? Alberto Cortés, Víctor Manuel, mirá la gente que musicalizó esos poemas. Bueno, presentamos el disco en el Centro Cultural San Martín en la Sala B y la gran noche fue en el Teatro Colón. Yo a algunos los conocía, a otros no, pero por ejemplo, conseguí el teléfono de Graciela Borges, que había actuado con él en la película Zafra. Encantadora Graciela Borges y encantada de participar. Encantada. Lamentablemente en esa oportunidad no pudimos contar con Jairo, pero vino Mercedes Sosa. Bueno, lo invitamos a Ariel Ramírez. O sea, todos ellos, cuando le contamos de qué se trataba, participaron, pero con muchísimo placer, con mucho gusto. Y te voy a contar una cosa, uno de los que invitamos, porque nos faltaba la figura paisana. O sea, ¿quién iba a ser el paisano que de alguna manera iba a mostrar ese legado criollo en el escenario de Teatro Colón? Entonces lo invitamos a Víctor Velázquez. Mirá, Juan Manuel, fue tremendo el cierre con Víctor Velázquez. El Teatro Colón a pleno, él cantó 2 canciones de Donata y cantó Luna Tucumana. Cuando cantó Luna Tucumana fue una cosa, viste que a veces la gente dice otra vez Luna Tucumana, otra vez Ame mi Esperanza, son bellezas. Bueno, todo el Teatro Colón cantando Luna Tucumana. Y entonces cuando terminó, Víctor Velázquez me abraza y me dice, ahora le voy a poder contar a mi madre, que está en el cielo, que seguramente vio a un gaucho haciendo cantar a todo el Teatro Colón. Fue un broche, fue un cierre maravilloso. Así que fue un año, esa producción, ese trabajo, fue un trabajo hermoso, donde realmente uno puede comprobar que cuando trabaja sobre cosas que ama, no siente el esfuerzo ni el sacrificio. Impecable, hermoso esto que nos compartís, de mover que se muevan algunas figuras, justo no contar con alguien y resulta que después ese último que faltaba hace el broche de oro. La verdad, me imagino lo que habrá sido, todos ahí con la piel de gallina, escuchando. No, que debe haber sido. Quería ir ahora a tus discos. Hablamos de Preguntan de dónde soy y de Canciones del Mensajero también. Me gustaría saber, porque ahí hay un trabajo como recopilatorio sobre todo de la música popular argentina y también latinoamericana, porque ahí está Víctor Jara, por ejemplo. Me gustaría saber si estás trabajando algo nuevo, si en eso nuevo ya estás metiendo composiciones así netamente tuyas, o si por ahora estás como lo tenés descansando al compositor, al autor, al intérprete. No descansa nunca, es una cosa, porque a veces una vez un amigo me decía, che, pero no te escucho cantar, le digo, pero yo canto todos los días, para mí es como el aire, agarrar la guitarra y cantar. No lo haré en público, no haré streaming, no haré esto, porque a lo mejor siento que no me siento cómodo, no siento el contexto, prefiero hacerlo, necesito el espejo, ¿viste? Al otro, ahí, sentirlo, mirarlo. Y entonces, no, eso no descansa nunca, Ahora, cierto es que en este último tiempo, especialmente en este contexto pandémico, claro, he podido disponer de mucho más tiempo y eso te permite, digamos,
estar más en contacto con tu guitarra, con tu canto y con la posibilidad creadora. Hay una disponibilidad de tiempo que, bueno, entonces eso me ha dado la posibilidad de hacer algunas canciones ya de cosecha propia. Yo tenía muchas canciones compuestas, pero he sido tremendamente severo con mis propias canciones, ¿viste? Y algunos me dicen, más que severo, vos ya sos injusto, porque, claro, las tengo guardadas, ¿viste? No las muestro, tengo pudor, entonces, claro, y vos fijate, el universo del folclore me enseñó algo, Donata, el Cuchi Leguizamón, Oscar Valle, pensando en todos ellos, la importancia de la experiencia, la experiencia vivida para poder, digamos, traducir en el arte popular algo que sea sincero, no una mera inspiración, un invento, no. Entonces, claro, comencé a componer, yo tengo muchas composiciones de carácter folclórico, ¿no? Zambas, Vida la Chayera, un par de chacareras, qué sé yo, pero claro, me situé en un lugar donde entendí eso que le pasaba a ellos y empecé a componer muchas canciones que tienen que ver con mi condición urbana. ¿Sí? Entonces, claro, muy cercanos a una música rioplatense, podríamos decir. Muy cercano a un tango que no es tango. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Es un lenguaje, es una expresión que yo la vivo las 24 horas del día. Entonces, a partir de ahí comencé a sentir un grado de legitimidad, ¿no? No de calidad, de legitimidad y de sinceridad como creador, como compositor de canciones, basándome en la experiencia de vida en esta urbanidad, en el barrio, lo que significa el barrio, esa pequeña geografía urbana donde a un porteño de ley hace de que vos no reniegues de esa condición. Porque por otro lado tenés un concepto de lo que significa un país federal. Y como intérprete también te puedes permitir seguir cantando música folclórica, ¿no? Entonces, hay algunos proyectos, hay algunas ideas. Lo más inmediato es querer grabar esas canciones, sacarlas de ese castigo tan severo a las cuales las condené, y bueno, ponerlas en todo caso a juicio de la gente. Yo ya las juzgué, no quiero hablar del juicio de valor que tengo sobre ellas, pero sí tengo un afecto, tengo un cariño. Eso sí, entonces bueno, me parece que ya es argumento suficiente como decir, loco, déjalas andar. Y mientras dejamos andar las cosas, qué más lindo que eso, ¿no? Las cosas empiezan a rodar. Estimado José, yo voy a dejar esta charla, vos lo sabés, por un tema de radio y de tiempos, o sea, concluye aquí, pero dejo la invitación abierta para cuando vuelvas a Córdoba, que ya estemos ahí en la radio, en la UTN, que te acerques, seguimos conversando de vos, de Atahualpa y de alguno de estas infinitas anécdotas que siempre nacen. Ahora esto sí te voy a comprometer que vas a llevar la guitarra y vas a cantar alguno de tus temas. Sí, cómo no, con mucho gusto. Yo te agradezco mucho, Juan Manuel, la verdad que me he sentido muy cómodo. Estuve hace poquito en Córdoba y con mucho placer viví esos días, me encontré con muchos amigos y siempre tengo un profundo amor por esa provincia, así que espero pronto poder regresar y me comprometo con gusto me comprometo a avisarte y llevar la guitarra. ¿Cómo no? Gracias. A vos.